El sudor le picaba en los ojos, una mezcla salada de miedo y del calor sofocante de la plaza de toros de las ventas. Desde la barrera, el mundo se había encogido hasta convertirse en un círculo de arena dorada y un sol que latía como un corazón furioso en el cielo de Madrid. Ricardo apretó la madera pulida bajo sus dedos. Sus nudillas blancos como los huesos que sentía podían acabar esparcidos por ese mismo ruedo. A su lado, su hermano mayor Mateo no miraba. Tenía los ojos clavados en el burladero de matadores, donde su padre, el maestro Gallardo, se preparaba para salir. «No deberíamos estar aquí», susurró Ricardo, con la voz apenas audible por encima del murmullo expectante de la multitud. Mateo se giró, su rostro una máscara de desdén juvenil. Con 17 años, 2 más que Ricardo, se creía invulnerable, heredero de un legado de sangre y arena. «Somos los fijos de Gallardo. Nuestro lugar está aquí. Es nuestro derecho, nuestro deber». «Es una locura», insistió Ricardo, tragando saliva. «El último toro casi lo mata. Lo vi en sus ojos, Mateo. Papá ya no tiene la misma velocidad». «Papá es una leyenda», espetó Mateo, su voz un látigo. «Las leyendas no se retiran, se convierten en mitos. Hoy, contra Islero Negro, escribirá el último capítulo. Islero Negro». El nombre resonaba en la plaza con un peso casi tangible, un presagio oscuro. Un Miura colosal, de 600 kilos de músculo negro y furia contenida, famoso por haber herido a 2 banderilleros en Sevilla y haber matado a otro toro en los corrales. Era una bestia de leyenda, traída a Madrid para la corrida más importante del año, la corrida de la beneficencia, y asignada por sorteo al más grande, a Gallardo. La gente no había venido a ver una corrida, había venido a presenciar un duelo entre titanes, un choque entre el hombre y la bestia primigenia. Ricardo no veía gloria en ello, veía a su padre, un hombre de 49 años cuyos movimientos, antes fluidos como el agua, ahora tenían la rigidez del roble viejo. Veía las cicatrices que surcaban su cuerpo como un mapa de batallas pasadas, cada una un recordatorio de lo cerca que había estado la muerte. Y veía en Islero Negro, cuando lo mostraron brevemente en las pantallas, no un adversario noble, sino un verdugo con cuernos. El reloj de la plaza marcaba las 15:05. Faltaban 10 minutos. El aire se espesó, cargado con el olor a puros, vino y la tensión eléctrica de miles de almas conteniendo la respiración. «Él me lo prometió», dijo Ricardo en voz baja, más para sí mismo que para su hermano. «Después de la cornada de Valencia, me prometió que esta sería la última temporada». «Y lo será», dijo Mateo, con una sonrisa torcida. «La última y la más gloriosa. Saldrá por la puerta grande, Ricardo. Lo llevarán en hombros como a un rey. ¿No quieres ver eso?» «Quiero verlo en casa», respondió Ricardo, su voz quebrada. «Quiero que me enseñe a pescar, como dijo que haría. Quiero que vea a sus nietos algún día. No quiero que se convierta en un mito». La conversación fue interrumpida por un rugido de la multitud. La puerta de los toriles se había abierto. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza, un vacío sonoro que fue inmediatamente destrozado por la aparición de Islero Negro. No salió trotando, ni buscando su terreno. Explotó hacia la arena como una bala de cañón, un torbellino de pezuñas y polvo. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz del sol, sus ojos 2 ascuas de odio inteligente. Se detuvo en el centro, resoplando nubes de vapor, su enorme cabeza girando, evaluando el mundo que había venido a conquistar. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La bestia era peor de lo que había imaginado. No era solo grande, era majestuosa en su ira, una fuerza de la naturaleza a la que ningún hombre, por muy maestro que fuera, debería enfrentarse con solo un trozo de tela. Entonces, la figura de su padre emergió del burladero. Vestido con un traje de luces azul y oro que brillaba bajo el sol, parecía más pequeño, más frágil de lo que Ricardo recordaba. Caminó con la calma estudiada de quien ha pasado su vida mirando a la muerte a la cara. Pero Ricardo, que conocía cada gesto, cada tic, vio la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula estaba apretada bajo la montera. Su padre también tenía miedo. «¡Padre!», gritó Mateo, su voz llena de un propósito febril. «¡Haz historia!». Gallardo no miró hacia ellos. Su universo se había reducido a él y al toro.
Comenzó el tercio de varas y la bestia demostró una fuerza descomunal, levantando al caballo y al picador como si fueran un juguete, haciendo crujir la madera del peto. La multitud jadeó. El tercio de banderillas fue un ballet mortal, con los peones corriendo por sus vidas tras clavar los palos en el morrillo de la bestia, que se revolvía con una velocidad y una inteligencia aterradoras. Y entonces llegó el momento, el tercio de muerte. Gallardo, solo en la arena, con la muleta y el estoque. El reloj marcaba las 15:12. Los primeros pasos fueron tensos, de estudio. Gallardo, con la sabiduría de 1000 corridas, intentaba descifrar la embestida del Miura. Pero Islero Negro no era un toro común. No embestía ciegamente, aprendía. Cada vez que pasaba junto a la muleta, parecía buscar el cuerpo detrás de la tela. En el tercer paso, el toro se detuvo a mitad de camino, levantó la cabeza y miró directamente al torero, no al engaño, al hombre. Hubo un grito ahogado colectivo en la plaza. «Está pensando», murmuró Mateo, su arrogancia empezando a resquebrajarse. «El maldito está pensando». Ricardo no podía respirar. Su corazón era un tambor desbocado contra sus costillas. Vio a su padre dar un paso atrás, un gesto casi imperceptible, pero para Ricardo fue como una confesión de vulnerabilidad. El maestro estaba siendo superado. Gallardo intentó un natural, el pase más puro y arriesgado. Citó al toro, la muleta baja, la figura erguida. Islero Negro arrancó, una locomotora negra, pero en el último instante, en lugar de seguir la tela, dio un hachazo seco con el cuerno derecho. La punta afilada rasgó el aire a milímetros del pecho de Gallardo. El torero tuvo que saltar atrás, perdiendo la compostura, casi cayendo. La multitud gritó. El miedo se había apoderado de las ventas. «Se acabó», dijo Ricardo, agarrando el brazo de Mateo con una fuerza que no sabía que poseía. «Tiene que irse, tiene que acabar con él ya, o el toro lo matará». Mateo no respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la escena, la realidad brutal desmantelando su fantasía de gloria. En la arena, Gallardo se recompuso. Se le veía agotado, el sudor empapando su camisa. Miró al toro, que lo observaba inmóvil desde el centro del ruedo, jadeante, un hilo de sangre oscura cayendo de su morrillo. Parecía un rey esperando el momento de ejecutar a su súbdito. Gallardo miró brevemente hacia el palco presidencial, como si pidiera permiso para abreviar la faena. Pero la presión de la multitud, la importancia del día, pesaban sobre él. Tenía que intentarlo de nuevo. Tenía que darles la faena que habían venido a ver. Cambió la muleta de mano. Se perfiló para una serie de derechazos. El reloj marcaba las 15:14. 1 minuto. «No, papá, no», susurró Ricardo, las lágrimas nublando su visión. Podía sentirlo, una certeza helada en sus entrañas. El siguiente paso sería el último. Gallardo citó al toro. «Venga, toro, venga». Su voz, amplificada por el silencio tenso, sonó extrañamente frágil. Islero Negro no se movió. Durante un segundo que se sintió como una eternidad, los dos adversarios se quedaron quietos, una estatua de hombre y bestia. El toro bajó la cabeza, escarbó la arena con una pezuña delantera, y entonces, en lugar de embestir de frente, hizo algo que Ricardo nunca había visto. Giró sobre sí mismo, un movimiento de una agilidad imposible para su tamaño, y cargó desde un ángulo inesperado, ignorando completamente la muleta. Fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El cuerpo de Gallardo se elevó por los aires, lanzado por el cuerno izquierdo del toro, que lo había empalado limpiamente por el muslo. El traje de luces dorados se tiñó de un rojo brillante al instante. Gallardo cayó a la arena como un muñeco roto, y antes de que los peones pudieran siquiera moverse, Islero Negro estaba sobre él, corneándolo una y otra vez contra la arena, con una furia metódica y brutal. El grito de Ricardo se ahogó en su garganta. Se quedó paralizado, una estatua de horror. A su lado, Mateo vomitó sobre la barrera. La plaza entera era un caos de gritos y pánico. Los subalternos corrían desesperadamente, agitando sus capotos para distraer a la bestia, pero el toro, enloquecido, no soltaba a su presa.
Fue entonces cuando sintió que algo se rompió dentro de él. El miedo, la impotencia, la rabia, todo se fundió en una única y cegadora certeza. No podía quedarse allí, no podía ver a su padre morir. Saltó. Con un impulso desesperado, se encaramó a la barrera y se dejó caer al callejón. Un guarda de seguridad le gritó, intentó detenerlo, pero Ricardo lo esquivó con la agilidad de un gato. No pensaba, solo actuaba. Su único pensamiento era llegar a su padre. Corrió hacia una de las aberturas en la barrera, el burladero. Se coló por él y pisó la arena sagrada. El mundo se volvió un torbellino de ruido y color. El sol lo cegó por un instante. Vio a los hombres corriendo gritando su nombre, y vio al toro, a unos 20 metros de distancia, todavía ensañado con el cuerpo inerte de su padre. Tú! Sigue siendo valiente, chico. Ricardo cerró la caja. Nunca supo quién era la mujer, pero en ese momento entendió algo. Aquel día en la plaza, a las 15:15, no solo había muerto un toro furioso, había nacido una conexión invisible, un pacto silencioso entre dos personas dispuestas a todo por proteger a los suyos. Uno, un chico aterrorizado armado solo con su amor. La otra, una sombra con un rifle, cuyo rostro y motivos permanecerían por siempre en el misterio. Y en el centro de todo, un hombre, un padre, salvado en el último segundo por dos actos de protección imposibles y desesperados. La caja de madera permaneció cerrada sobre la mesa de la cocina durante años, un relicario de un momento que partió la vida de Ricardo en dos, el antes y el después de las 15:15. Su padre, Manuel, se había recuperado, aunque con una cojera permanente y un miedo profundo que a veces le asaltaba en sueños. Nunca más volvió a pisar una plaza de toros, ni siquiera como espectador. Se dedicó a la cría de caballos, encontrando en la nobleza de aquellos animales una paz que las bestias con cuernos le habían arrebatado. Ricardo, por su parte, creció con el eco de aquel disparo grabado en el alma. La nota, memorizada hasta la última curva de su elegante caligrafía, se convirtió en su mantra secreto. A veces, proteger a quienes amamos requiere romper las reglas. Esa frase lo guió mientras dejaba atrás la adolescencia y se adentraba en el laberinto de la vida adulta. El miedo que sintió en la barrera se transformó en una determinación férrea, una necesidad casi obsesiva de entender las reglas del mundo para saber exactamente cómo y cuándo romperlas. No estudió para ser torero, el olor a sangre y albero le producía náuseas. En su lugar, se matriculó en la Facultad de Derecho, devorando códigos y jurisprudencia con la misma pasión con la que otros leían novelas de aventuras. Se especializó en Derecho Penal, fascinado no por el castigo, sino por la delgada línea que separa la justicia del quebrantamiento de la ley. ¿Acaso la mujer del rifle no había quebrantado la ley para hacer justicia? ¿No había cometido un crimen para evitar una tragedia? 20 años después, Ricardo era un abogado respetado, conocido por su tenacidad y su extraña habilidad para encontrar fisuras en los casos más sólidos. Su despacho, pequeño pero prestigioso, estaba en el corazón de Madrid, a pocas calles de Las Ventas, una ironía que no se le escapaba. La caja de madera seguía con él, ahora guardada en el cajón inferior de su escritorio, bajo llave. La abría de vez en cuando, en noches de duda, tocando la bala deformada como si fuera una piedra filosofal que pudiera darle respuestas. El caso llegó a su despacho una tarde gris de otoño. El nombre en el expediente le provocó un escalofrío: Sofía Valbuena. Estaba acusada de asesinato. La víctima era un empresario corrupto llamado Julio César Montero, un hombre con una reputación tan sucia como su fortuna. Montero había sido encontrado en su ático de lujo con un único disparo en el pecho, preciso, letal. No había signos de lucha, ni testigos, ni arma, solo el cuerpo y una ventana abierta que daba un tejado a más de 100 metros de distancia. La policía había llegado a Sofía a través de una llamada anónima. Era una exmilitar, experta tiradora de élite, retirada del servicio activo por inestabilidad psicológica tras una misión en el extranjero que salió terriblemente mal. Vivía una vida solitaria, trabajando como restauradora de arte, un oficio que parecía chocar violentamente con su pasado. No tenía coartada, y lo más incriminatorio,
Uno de los proyectos de Montero estaba a punto de demoler el edificio histórico donde ella vivía y trabajaba, un lugar que había heredado de su familia y al que estaba ferozmente apegada. El móvil para la fiscalía era claro: venganza y desesperación. Ricardo aceptó el caso de inmediato, movido por una intuición que no podía explicar. Durante su primera entrevista con Sofía en la prisión de Soto del Real, la observó detenidamente. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado recogido en una trenza severa y unos ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Había una calma en ella, una quietud que Ricardo reconoció al instante. Era la misma quietud que había sentido en la Plaza de Toros, la presencia invisible que había detenido el tiempo. «Señorita Balbuena», comenzó Ricardo, manteniendo su voz neutra. «La fiscalía tiene un caso circunstancial, pero fuerte. Móvil, oportunidad y habilidad. Niega usted los cargos, pero no me ha ofrecido nada con lo que trabajar». Sofía lo miró, sus ojos azules fijos en los suyos. No había miedo en su mirada, solo una evaluación fría y calculada. «Las apariencias a menudo construyen la jaula más sólida, abogado. Usted debería saberlo». Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Y qué apariencia debo ignorar aquí? ¿La de una tiradora experta que casualmente tenía todos los motivos para matar a un hombre que es asesinado por un tirador experto?» Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Sofía. «La apariencia de que yo era la única persona en Madrid con motivos para desearle la muerte a Julio Montero. Ese hombre no coleccionaba amigos, coleccionaba enemigos. La pregunta no es quién lo mató, sino quién llegó primero». Durante las semanas siguientes, Ricardo se sumergió en la vida de Julio Montero. Descubrió un imperio construido sobre la extorsión, el soborno y la ruina de incontables personas. Había socios estafados, amantes despechadas, competidores aplastados. La lista de posibles sospechosos era un auténtico directorio telefónico del rencor. Sin embargo, todos tenían coartadas, algunas más sólidas que otras, pero suficientes para mantener a la policía centrada en Sofía. Ricardo visitaba a Sofía regularmente. Sus conversaciones eran un juego de ajedrez. Él intentaba sonsacarle algo, cualquier detalle, cualquier debilidad en su estoica fachada. Ella respondía con preguntas, con observaciones filosóficas sobre la justicia y la ley, poniéndolo a prueba. «¿Cree usted en la justicia, abogado?», le preguntó un día, su mirada penetrante a través del cristal de seguridad. «Creo en la ley», respondió Ricardo. «Es el mejor sistema que tenemos». «La ley es un conjunto de reglas escritas por los vencedores», replicó ella. «La justicia es otra cosa. Es un equilibrio. A veces, para restablecer el equilibrio, hay que romper una regla. O dos». El eco de la nota en su escritorio resonó en la mente de Ricardo con la fuerza de un trueno. Su corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué clase de reglas?». «Todas ellas», dijo Sofía, y por primera vez sus ojos azules mostraron un destello de algo parecido al afecto. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La conexión era demasiado fuerte para ser una coincidencia. La caligrafía, la filosofía, la precisión letal, ¿podía ser ella? ¿Podía la mujer que salvó a su padre 20 años atrás ser la misma que ahora estaba sentada en una celda acusada de asesinato? La idea era demencial, pero se negaba a abandonarlo. Volvió a su despacho en mitad de la noche. Abrió el cajón, sacó la vieja caja de madera y la puso sobre la mesa. Luego, tomó una muestra de la escritura de Sofía que había conseguido de los archivos del caso, una solicitud firmada. Colocó los dos documentos uno al lado del otro bajo la luz de la lámpara. Las R's con su lazo distintivo, la inclinación precisa de las T, la elegancia fluida de las mayúsculas, eran idénticas. Un escalofrío recorrió su espalda. No era una sospecha, era una certeza. Al día siguiente, regresó a la prisión. No llevó su maletín, solo la pequeña caja de madera en el bolsillo de su abrigo. Se sentó frente a Sofía, el corazón martillándole en el pecho. En silencio, deslizó la caja a través de la ranura del mostrador. Sofía la miró, luego levantó sus ojos hacia Ricardo. No había sorpresa en ellos, solo un reconocimiento silencioso. Abrió la caja, vio la bala deformada sobre el terciopelo negro. Con dedos delicados, la cogió, sintiendo su peso y su forma irregular en la palma de su mano. Una larga pausa se instaló entre ellos, cargada con el peso de 20 años de silencio.
La bala se fragmentó un poco al impactar contra el hueso del cráneo, dijo ella, su voz apenas un susurro. Tuve suerte, unos milímetros más a la izquierda y solo lo habría enfurecido más. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Lo llamaban Islero Negro. Un nombre estúpido para un animal magnífico y aterrorizado, contestó Sofía, sin apartar la vista de la bala. Estaba defendiéndose, como todos nosotros, a nuestra manera. ¿Por qué?, logró preguntar Ricardo. Sofía finalmente levantó la vista y sus ojos ya no eran fríos. Estaban llenos de una melancolía profunda. Yo estaba en el tendido 7, iba a las corridas en aquella época. Intentaba entender el ritual, la vida, la muerte, el valor. Ese día no vi valor. Vi a un hombre a punto de ser destrozado y a su hijo, un niño, a punto de ver morir a su padre. Vi una injusticia, un desequilibrio. Y yo tenía los medios para restablecerlo. Rompió la ley, podrían haberla arrestado. Y lo habrían si me hubieran encontrado, admitió ella. Pero fui entrenada para no ser encontrada. Salí de allí antes de que el eco del disparo se apagara. Pero te vi tu rostro cuando miraste hacia las gradas buscando. Había gratitud en tus ojos, pero también una pregunta. Supuse que algún día buscarías la respuesta. La nota, dijo Ricardo, era para ti, para el chico que estaba dispuesto a saltar a la arena. Necesitabas saber que no estabas solo en tu forma de pensar, que proteger a los que amamos a veces nos obliga a vivir fuera de las líneas. Ricardo se apoyó en su silla, abrumado. Toda su carrera, toda su vida, había sido una búsqueda inconsciente de esta mujer, de esta explicación, y ahora la tenía frente a él, vestida como un mono de prisión. Julio Montero, dijo Ricardo, su voz recuperando el tono de abogado. Usted no lo mató. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y triste. Colocó la bala de nuevo en la caja y se la devolvió. No lo maté, pero el mundo es un lugar mejor sin él. Y la persona que lo hizo merece seguir libre. Mi silencio lo garantiza. ¿Usted está protegiendo a alguien?, preguntó Ricardo, la revelación golpeándole con fuerza. Todos tenemos a alguien a quien proteger, abogado. Es la única regla que de verdad importa. Ahora el caso tenía un nuevo sentido. Sofía no era la asesina, era un escudo. Estaba usando su reputación, su pasado y las circunstancias en su contra para encubrir al verdadero culpable. Años después, cuando Sofía fue liberada por buena conducta, Ricardo la estaba esperando en la puerta de la prisión. No dijeron mucho. No hacía falta. Él la llevó en su coche a una pequeña casa que había comprado para ella en las montañas, un lugar tranquilo donde podría restaurar algo más que arte, su propia vida. En el porche de la casa, mientras el sol se ponía, Ricardo sacó la pequeña caja de madera de su bolsillo y se la entregó. «Creo que esto le pertenece», dijo. Sofía la tomó, la abrió y miró la bala deformada, el pequeño trozo de metal que los había unido a través del tiempo y la tragedia. «Nos pertenece a los dos», corrigió ella. «Es un recordatorio de que las reglas más importantes no están escritas en ningún libro de leyes». Ricardo asintió, mirando las montañas teñirse de púrpura. El eco de un disparo en una tarde soleada de Madrid finalmente se había calmado, reemplazado por el silencio pacífico de un pacto cumplido. Aquel día en la plaza, a las 15:15, no solo había nacido una conexión, se había forjado un arma, no de fuego, sino de convicción. Y ambos, el abogado y la soldado, sabían que la usarían siempre que fuera necesario para proteger, sin importar las reglas que tuvieran que romper. Todas ellas. Pasaron 3 años. La casa en la montaña se convirtió en su santuario, un refugio donde las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, tuvieron espacio para sanar. Sofía encontró en la restauración de lienzos antiguos una forma de meditación, un diálogo silencioso con artistas de otros siglos que, como ella, habían conocido la violencia y la belleza en igual medida. Ricardo, por su parte, dejó el prestigioso bufete. Fundó una pequeña firma dedicada a casos pro bono, defendiendo a aquellos que el sistema había aplastado, a los sin voz, a los olvidados. Usaba la ley como un bisturí, no como un mazo, cortando la burocracia y la injusticia con una precisión que había perfeccionado en los tribunales más hostiles de Madrid.
Su pacto, sellado con aquella bala deformada que ahora descansaba en una vitrina sobre la chimenea, se fortaleció en el silencio compartido de las noches y en la acción coordinada de los días. Él era el estratega, ella la ejecutora silenciosa. Juntos desmantelaron una red de trata de personas que operaba bajo la fachada de una agencia de empleo. Liberaron a un activista medioambiental falsamente acusado de terrorismo por una corporación minera y expusieron a un juez corrupto que vendía sentencias al mejor postor. Eran dos fantasmas moviéndose en los márgenes de la sociedad, corrigiendo desequilibrios, rompiendo las reglas precisas para preservar una justicia mayor. Creían que finalmente habían dejado atrás el estruendo de la plaza de toros, que el eco de aquel disporo se había disuelto para siempre en el aire puro de la sierra. Una tarde de otoño, mientras Ricardo revisaba unos documentos en el porche y Sofía lijaba con delicadeza el marco de un cuadro del siglo XVII, un coche negro sin matrícula subió lentamente por el sinuoso camino de tierra que llevaba a su casa. No era la policía, no era un cliente. El instinto de Sofía, aletargado pero nunca dormido, se tensó como la cuerda de un arco. Dejó la lija sobre la mesa, sus movimientos fluidos y económicos. Del coche bajó un hombre mayor, de traje impecable y cabello plateado. Su rostro era una máscara de afabilidad, pero sus ojos, fríos y calculadores, lo delataban. Se detuvo al pie de los escalones del porche sin invadir su espacio. «Ricardo Vargas». «Sofía Acosta», dijo el hombre, su voz era suave pero resonaba con una autoridad inconfundible. «Mi nombre es irrelevante. Represento a personas que, como ustedes, creen que a veces la balanza de la justicia necesita un empujón. Hemos seguido su trabajo extracurricular con gran interés». Ricardo se puso de pie, interponiéndose ligeramente entre el hombre y Sofía. «¿Quién es usted?» El hombre sonrió, una curva delgada y sin alegría. «Como dije, eso no importa. Lo que importa es que sabemos todo. El toro, el disparo, el juez del moral, la red de los Balcanes, todo. No estamos aquí para amenazarlos, estamos aquí para hacerles una oferta». Sofía permaneció inmóvil, su mirada fija en el visitante. Analizaba su postura, la forma en que distribuía el peso, los pequeños gestos que traicionaban una vida de disciplina. No era un político ni un empresario, era como ella. El hombre ignoró a Ricardo y se dirigió directamente a Sofía. «Usted en particular nos interesa, la soldada que se negó a morir, la mujer que disparó a un hombre en una plaza llena de gente para salvar a otro. Pero hay algo que ni siquiera su compañero sabe, algo que los informes militares convenientemente omitieron sobre su última misión en el extranjero». Ricardo miró a Sofía, una pregunta formándose en su rostro. Ella no apartó la vista del hombre, pero una tensión casi imperceptible recorrió su cuerpo. El visitante metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una única fotografía gastada y doblada en las esquinas. La dejó sobre la barandilla del porche boca arriba. «No fue un toro lo que mató a su compañero de pelotón aquel día, ¿verdad, sargento Acosta? Tampoco fue fuego enemigo». La fotografía mostraba a un hombre joven con uniforme militar sonriendo a la cámara. Un rostro familiar, un fantasma que Sofía había enterrado bajo capas de silencio y culpa. Ricardo la reconoció al instante por las historias que ella le había contado, las pesadillas de las que la había despertado. Era el compañero que supuestamente había muerto en una emboscada. El hombre de traje plateado se dio la vuelta, caminando de regreso hacia su coche. Se detuvo junto a la puerta abierta y miró por encima del hombro. Él sigue vivo, y nosotros sabemos dónde está. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes dos para encontrarlo? El aire se quedó inmóvil, cargado con el peso de la fotografía y las palabras del desconocido. Ricardo recogió la imagen con dedos temblorosos. Era él, sin duda, el sargento Morales, cuyo nombre Sofía solo susurraba en medio de las peores pesadillas. La misma sonrisa que ella describía, congelada en el tiempo. El hombre que, según la historia oficial, había sido arrastrado por la corriente de un río crecido durante una retirada táctica, una historia que nunca tuvo sentido del todo.
El coche plateado arrancó con un murmullo suave y se deslizó por el camino de grava, desapareciendo entre los árboles como una aparición. Dejó tras de sí un silencio que gritaba más fuerte que cualquier explosión. Ricardo se volvió hacia Sofía. Su rostro era una máscara de mármol, pero sus nudillos, blancos al aferrarse a la barandilla, delataban la tormenta que se desataba en su interior. «¿Sofía?» La voz de Ricardo era apenas un susurro. «¿Qué significa esto? ¿Por qué mentirían sobre Morales?» Ella tardó un largo momento en responder, su mirada perdida en el punto donde el coche se había desvanecido. Cuando finalmente habló, su voz era quebradiza, afilada como un cristal roto. «Porque Morales no desapareció, lo dejamos atrás». La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y dolorosa. Ricardo sintió un escalofrío. Conocía la historia que le habían contado, una misión de reconocimiento que salió mal, una emboscada, una decisión imposible. Pero siempre había habido lagunas, detalles que no encajaban. «Fue una orden directa», continuó Sofía, tragando saliva con dificultad. «Nos dijeron que estaba comprometido, que era un riesgo para la misión y para el resto del pelotón, que había desertado. Se nos ordenó proceder y reportarlo como caído en combate. Yo era la sargento al mando, yo di la orden final de retirada». El recuerdo la golpeó con fuerza física. Podía sentir el barro, el olor a pólvora y lluvia, el sonido de los gritos lejanos de Morales mientras su equipo se replegaba, dejándolo a merced de lo que fuera que acechara en aquella selva. «Solo quise proteger», se había dicho a sí misma 1000 veces, proteger a los demás, proteger la misión, pero la verdadera que había sacrificado a uno de los suyos. «Ese hombre», dijo Ricardo, conectando las piezas, «no es del gobierno, es de ellos, ¿verdad? De la misma gente contra la que luchaban». Sofía asintió lentamente. «Saben que yo era la responsable. Saben que tú eras el médico que falsificó el informe preliminar de la herida, el que confirmó que no había posibilidad de supervivencia. Nos están ofreciendo una oportunidad de redención o nos están tendiendo una trampa. Probablemente ambas cosas». Ricardo miró la fotografía de nuevo. La sonrisa de Morales parecía ahora una acusación. El hombre de traje no les había dejado un número de teléfono, ni una dirección, solo una semilla de duda y una promesa imposible. Sabía que no tenían elección. La culpa que Sofía había cargado sola durante años ahora era un peso compartido. Pasaron 2 días de tensión asfixiante. Cada coche que pasaba por el camino rural hacía que sus corazones se aceleraran. En la tarde del tercer día, un sobre sin remite apareció en su buzón. Dentro solo había un billete de tren de ida a una ciudad fronteriza desconocida y un pequeño dispositivo GPS con una única coordenada parpadeando en su pantalla. No había ninguna nota, no era necesaria. Esa noche, mientras empacaban lo esencial en silencio, Ricardo se detuvo junto a la ventana de la cocina. La luna llena bañaba el campo en una luz pálida y fantasmal. «Hay algo que no entiendo, Sofía», dijo, su voz baja y seria. «Si lo que buscan es venganza por haber abandonado a Morales, ¿por qué ayudarnos a encontrarlo? ¿Qué ganan ellos con esto?» Sofía cerró la cremallera de su mochila y se acercó a él, su rostro endurecido por una determinación fría. «Quizás no buscan venganza, quizás buscan un arma. Morales no era un soldado cualquiera. Él era el único que sabía cómo acceder a el nido del cóndor». Ricardo frunció el ceño. «¿El nido del cóndor? ¿Qué es eso?» Una sombra cruzó los ojos de Sofía, un miedo profundo y antiguo. «No es un lugar, Ricardo, es un protocolo. La secuencia de activación para algo que nuestro propio gobierno construyó y luego enterró, algo que nunca debió existir. Y si Morales está con ellos, si lo han quebrado». Se detuvo, mirando a Ricardo con una urgencia aterradora. Su mano se posó sobre el antebrazo de él, sus dedos apretando con fuerza. «Ricardo, el informe que falsificaste, el de la herida de Morales, ¿recuerdas la hora exacta que pusiste en el documento?» Él parpadeó, confundido por el repentino cambio de tema. Rebuscó en su memoria, en los detalles de aquella noche infernal que había tratado de olvidar. «Sí», respondió lentamente, «lo recuerdo perfectamente.
Lo puse a las 3:15 de la tarde, las 15:15. ¿Por qué? La sangre abandonó el rostro de Sofía, soltó su brazo y retrocedió un paso, su mirada fija en el pequeño GPS que parpadeaba sobre la mesa. Su voz fue un susurro helado, lleno de una comprensión repentina y monstruosa. Porque 15:15 no es una hora, es una cuenta atrás. El aire en la pequeña cabaña se volvió denso, pesado, cargado con el peso de esa revelación. 15 minutos y 15 segundos. El parpadeo del GPS sobre la mesa parecía ahora un latido malévolo, sincronizado con el pulso acelerado de Ricardo. Sentía un sudor frío recorrer su espalda. Morales, su amigo, no era solo un prisionero, era la llave, un detonador humano. Cada segundo que pasaba, el mundo se acercaba un poco más a un abismo del que Sofía parecía conocer la profundidad. ¿Cuenta atrás para qué?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro ronco, temiendo la respuesta. Sofía no lo miró. Sus ojos, expertos en descifrar patrones y amenazas, estaban clavados en la pantalla del dispositivo, sus dedos volando sobre un teclado holográfico que proyectó sobre la mesa. Mapas topográficos, líneas de código y diagramas de infraestructuras aparecieron y desaparecieron en un torbellino de luz azul. El nido del cóndor fue un proyecto de disuasión de la Guerra Fría, una locura enterrada bajo los Andes. No es una bomba nuclear, Ricardo, es peor. Es un pulso electromagnético masivo, un arma de área de efecto diseñada para freír cada circuito, cada red eléctrica, cada satélite en un radio de miles de kilómetros. Devolvería a la mitad del continente a la edad de piedra en un parpadeo. Lo llamaron el Gran Apagón. El protocolo de activación requiere 3 cosas: la ubicación exacta, la huella biométrica de un oficial de alto rango y una secuencia de tiempo específica, para sincronizar el pulso. La comprensión golpeó a Ricardo como una fuerza física. Morales, murmuró. Su GPS da la ubicación. Su herida, la que yo documenté, la usaron para obtener su biometría mientras estaba inconsciente. Y el tiempo que falsificaste en el informe, 15:15, se convirtió en el temporizador final, terminó Sofía, su rostro pálido a la luz de los hologramas. No estaban interrogándolo para que hablara, lo estaban usando como un reloj, un mensajero involuntario que nos advertiría justo cuando fuera demasiado tarde para hacer algo. «Tenemos que detenerlo». Ricardo se levantó de un salto, la adrenalina ahogando el miedo. «Llama a quien tengas que llamar, al ejército, al gobierno». «¿A quién, Ricardo?». La voz de Sofía era cortante, desprovista de toda esperanza. «A la misma gente, que lo construyó, los que permitieron que este grupo se hiciera con el control. Estamos solos en esto. El temporizador no se puede detener remotamente, la única forma de desactivarlo es en la fuente». El GPS sobre la mesa emitió un pitido más agudo. La luz roja parpadeó más rápido. Quedaban menos de 10 minutos. «Está bajo tierra, a unos 20 kilómetros de aquí, en la base de la montaña», dijo ella, señalando un punto brillante en el mapa. «Las instalaciones principales están selladas con metros de titanio y hormigón, pero debe haber un conducto de ventilación, una entrada de servicio. Aquí». Una imagen satelital ampliada mostró una pequeña estructura de hormigón casi tragada por la vegetación en la ladera de una colina. Parecía una antigua estación de bombeo. «Es nuestra única oportunidad», dijo Ricardo, su mente ya en modo de combate. Agarró su chaqueta y la pistola que Sofía le había dado. «Vamos». Salieron de la cabaña hacia el aire gélido de la montaña. El viento silbaba entre los pinos, un lamento fúnebre para un mundo que no sabía que estaba a punto de terminar. Corrieron por el terreno escarpado, con el tiempo latiendo en sus sienes, cada segundo una gota de arena cayendo en un reloj de arena invisible. Llegaron a la estructura de hormigón jadeando, con los pulmones ardiendo. La puerta de acero estaba oxidada pero cerrada con un candado moderno y pesado. «¡Atrás!», gritó Ricardo. Apuntó y disparó 2 veces. El metal del candado saltó en pedazos con un chasquido metálico. Patearon la puerta y entraron en la oscuridad. El olor a humedad y metal viejo los envolvió. Una escalera de mano descendía hacia las entrañas de la tierra. No había tiempo para dudar. Bajaron a toda prisa, el sonido de sus botas resonando en el estrecho túnel.
El conducto se abrió a una pasarela metálica que bordeaba una caverna colosal. Abajo, en el centro, iluminado por luces de emergencia rojas, estaba el corazón de la bestia. Una esfera de metal oscuro del tamaño de una casa, cubierta de cables gruesos que se hundían en la roca como las raíces de un árbol maligno. Y junto a la esfera, arrodillado frente a un panel de control, había un hombre. No era un terrorista, no era un soldado, era el capitán Morales. No estaba atado, no parecía herido. Sus dedos se movían con precisión sobre la consola, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba la cuenta atrás, 00-1230. Morales, la voz de Ricardo era un nudo de confusión y traición. ¿Qué estás haciendo? Morales se giró lentamente. No había miedo en sus ojos, no había coacción. Había una calma aterradora, una resolución de acero. Una leve sonrisa torció sus labios. «Lo que debo hacer, Ricardo», dijo, su voz resonando en el vasto espacio. «Lo que me ordenaron». Sofía levantó su arma. «Aléjate de esa consola, capitán». Morales rió, un sonido seco y sin alegría. «Es demasiado tarde, agente. No se puede detener». «Mentira», gritó ella. «Siempre hay una forma». «Oh, la hay», coincidió Morales, y su mirada se desvió de ellos, hacia la oscuridad más allá de la esfera. De las sombras emergió una figura alta, vestida con un impecable traje oscuro, que parecía fuera de lugar en la caverna subterránea. El hombre caminaba con una calma depredadora, y cuando la luz roja de emergencia iluminó su rostro, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era el general Vargas, el mismo hombre que había firmado la orden de su suspensión, el superior directo de Sofía. «Excelente trabajo, capitán», dijo Vargas, su voz tranquila y autoritaria, ignorando por completo a Ricardo y Sofía. «Proceda con la fase final». El corazón de Ricardo se detuvo. Miró a Sofía, esperando ver la misma conmoción en su rostro. Pero ella no miraba a Vargas. Seguía apuntando con su arma, pero no al general, ni siquiera a Morales. Su arma estaba dirigida firmemente a la esfera de metal, al núcleo del dispositivo. Sus nudillos estaban blancos, su mandíbula apretada. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», susurró Ricardo. Ella finalmente lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, sino una agonía profunda, una resignación terrible. Su voz fue apenas audible por el zumbido de la máquina. Él dijo que solo quería proteger a Ricardo. Él siempre lo dice. Y entonces, con el temporizador marcando los últimos 10 segundos, el general Vargas no miró a sus subordinados, miró directamente a Sofía, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras asentó lentamente. «Hazlo, hija», dijo.